El cielo matutino sobre Tokio arde de color carmesí el 7 de abril de 1945. El capitán Masao Suinyaga se ajusta los guantes de vuelo de cuero dentro de la estrecha cabina de su casa Kai-84 Ayate, el avión más avanzado del arsenal de la Fuerza Aérea del Ejército Imperial japonés. En el aeródromo de Chofu, a 20 metros al oeste de la capital, puede oír el ruido distante que se ha vuelto demasiado familiar. Otra oleada de superfortalezas B-29 estadounidenses se acerca desde el sur. Pero hoy algo es diferente. La radio de Suyaga crepita con voces confusas del control de tierra. Cazas desconocidos, aviones plateados que se acercan desde el sureste. El veterano piloto frunce el ceño. ¿Sudeste? Eso es imposible. La base de cazas estadounidense más cercana está a más de 600 metros de distancia, en Saipán, mucho más allá del alcance de cualquier caza de escolta con el que se haya topado jamás. El comandante de escuadrón, de 28 años, ha estado volando misiones de combate durante 3 años. Se ha enfrentado a todo lo que los estadounidenses le han lanzado. P-38 Lightning sobre Filipinas, F-6F Hellcats en ataques con portaaviones e incluso los nuevos F-4U Corsair en Okinawa. Pero esos encuentros ocurrieron cerca de bases o portaaviones estadounidenses. Aquí, en el corazón del propio Japón, los combatientes japoneses siempre han gobernado con supremacía. Su jefe de tripulación de tierra, el sargento Yamamoto, golpea frenéticamente el costado de su cabina. Capitán, emergencia. Cazas desconocidos se acercan a Tokio desde el sur. La sangre de Esbánaga se convierte en hielo. Dao Sur significa que vienen de donde exactamente. Calcula rápidamente las distancias en su cabeza. Los estadounidenses capturaron Ewima hace 5 semanas, pero aún está a 650 metros de distancia. Ningún avión de combate del mundo tiene ese alcance. Es aerodinámicamente imposible. Mientras el motor de su Nakajima 45 cobra vida, Suinaga vislumbra un destello plateado en la distancia. No son las conocidas siluetas oscuras de los cazas embarcados, sino algo completamente distinto. Algo que no debería existir. Todas las unidades se apresuran e inmediatamente llega la orden urgente a través de sus auriculares. Cazas no identificados sobre el centro de Tokio. Mientras corre por la pista, Tsununaga siente que se le forma un nudo en el estómago. En 3 años de combate, nunca había escuchado tanto pánico en la voz del control terrestre. Mientras su K-84 se eleva sobre el hormigón y sube hasta los 15.000 pies, una pregunta aterradora resuena en su mente. ¿Cómo llegaron los cazas estadounidenses hasta Tokio? Lo que el capitán Suinaga no sabe, lo que ningún piloto japonés podría comprender en este momento, es que está a punto de presenciar una revolución en la guerra aérea que destrozará todo lo que cree sobre alcance, resistencia y lo que es posible en el diseño de aviones de combate. El avión plateado que se dirige a la capital de Japón no solo representa un nuevo avión, sino el clavo mortuorio de la superioridad aérea japonesa sobre su propia patria. La era de las misiones de muy largo alcance del P-51 Mustang acaba de comenzar. Para comprender la conmoción que corría por las venas del capitán Suinaga, hay que comprender lo que los pilotos japoneses sabían sobre los aviones de combate en abril de 1945. Todos los cazas con los que se habían topado seguían las mismas leyes inmutables de la física. Más alcance significa menos rendimiento. Más combustible significaba menos armas. Las misiones más largas implicaban blancos fáciles que regresaban a casa cojeando con los tanques vacíos. Los propios japoneses dominaban esta cruel ecuación. Su legendario A6M0 logró su famoso alcance sacrificando blindaje, tanques de combustible autosellantes y protección del piloto. El resultado fue un caza que podía volar enormes distancias pero que moría en llamas tras una única ráfaga bien colocada.
Los pilotos japoneses lo llamaron el ataúd volador cuando los cañones estadounidenses dieron en el blanco. Los luchadores estadounidenses siempre habían representado la filosofía opuesta. Potente, fuertemente armado, bien protegido, pero confinado a misiones de corto alcance. El rechoncho P-47 Thunderbolt estaba equipado con ametralladoras de calibre 850 y podía soportar castigos que destruirían a un cero. Pero su radio de combate apenas superaba las 300 millas. El bimotor P-38 Lightning ofrecía un mejor alcance, pero requería bases relativamente cerca de sus objetivos. Esta limitación fundamental había otorgado a la defensa interna japonesa una ventaja crucial. Mientras los cazas estadounidenses no pudieran llegar al territorio continental japonés, los experimentados pilotos del imperio podrían concentrarse completamente en destruir bombarderos sin escolta. Cada tripulación del B-29 que volaba sobre Japón sabía que estaba solo una vez que cruzaba la costa. El teniente Akira Watanabe, que despegó del aeródromo de Haneda en Sukai 61 Yen, había construido toda su doctrina táctica en torno a esta realidad. Los americanos llegan gordos y lentos. Se lo había contado a su compañero apenas 2 días antes. Sus combatientes regresaron a la costa. Entonces es cuando atacamos. A las 6:47 horas, mientras asciende 12.000 pies en formación con otros 5 cazas japoneses, Watanabe los avista primero. Una formación de elegantes aviones plateados se lanza en picado hacia la enorme fábrica de aviones Nakajima en Mousasino. Pero algo anda mal con lo que ve. Estos no son bombarderos. Son cazas monomotores y se mueven con la confianza agresiva de los aviones que operan desde su base de origen. Control, aquí Lightning 3. Watanabe se comunica por radio usando su indicativo de llamada. Cuento 15, no, 20 cazas monomotores atacando la planta de Musashino. Tipo desconocido. La radio estalla en un parloteo confuso. Pilotos japoneses en el área de Tokio informan sobre la misma situación imposible. Cazas estadounidenses que operan con impunidad sobre el corazón de Japón y llevan a cabo ataques de precisión a cientos de kilómetros de cualquier base conocida. El capitán Tomiro Ogawa, al mando del 113º Senti desde el aeródromo de Kosa, tiene 25 victorias en su haber. Ha luchado contra estadounidenses en Filipinas, en Okinawa y en docenas de misiones de defensa nacional. Pero cuando se acerca a los 1000 metros de una formación de misteriosos cazas plateados, se da cuenta de que está viendo algo completamente nuevo. Los aviones son hermosos de una manera mortal. Todas líneas limpias y diseño con propósito. Las alas elípticas recuerdan al Spitfire británico, pero el morro es más largo y agresivo. Lo más inquietante de todo es que llevan grandes tanques de combustible externos debajo de sus alas. Sin embargo, están maniobrando como aviones al comienzo de una misión, no al final del trayecto cuando les falta combustible. Imposible, murmura Ogawa en su máscara de oxígeno. Esos tanques de descarga ya deberían estar vacíos. Lo que Ogawa no se da cuenta es que está presenciando la culminación del genio industrial y tecnológico estadounidense. La unión del Mustang P-51 de la aviación norteamericana con la tecnología del motor Merlin del Rolls-Royce británico optimizada para una autonomía imposible. Estos aviones plateados han volado más de 675 metros desde Eohima, han librado una intensa batalla aérea sobre Tokio y todavía tienen suficiente combustible para regresar a casa. La capacidad de combustible interno de 184 galones del P-51 de Mustang combinada con 2 tanques externos de 108 galones y la notable eficiencia de combustible del Merlin Mayo de 1650 han creado algo que los japoneses nunca imaginaron posible. Un caza con un radio de combate superior a 850 metros. El sargento de vuelo Kenji Nakamura, mientras lanza su avión 84 en picado hacia la formación estadounidense, siente que su visión del mundo empieza a desmoronarse.
Si logran llegar a Tokio, cree que ningún lugar de Japón es seguro. Ni siquiera podemos correr. Los estadounidenses no solo están presentes en Tokio, también están cazando. El piloto principal del Mustang, el mayor Robert W. Moore del 45º Escuadrón del 15º Grupo de Cazas, ha avistado el avión clave 84 de Ogawa ascendiendo hacia la corriente de bombarderos y se inclina bruscamente para interceptarlo. Lo que sigue no es el combate defensivo de conservación de combustible que los pilotos japoneses esperaban de los intrusos de largo alcance. Es un vuelo agresivo, seguro y depredador. El P-51 de Moore, que todavía lleva 200 galones de combustible a pesar del viaje de 700 millas desde Guima, acelera en una picada de potencia que sería suicida para cualquier caza normal de largo alcance. El motor Merlin V1650-7 del Mustang, construido por Packard, produce 1.695 caballos de fuerza en condiciones de emergencia de guerra, impulsando al elegante caza a más de 400 millas por hora en su picado de caza. Ogawa, al darse cuenta de que está sucediendo lo imposible, gira bruscamente hacia la izquierda y se lanza al suelo. Detrás de él, el Mustang de Moore lo sigue sin esfuerzo. Su abundancia de combustible restante permite maniobras agresivas que desafían todo lo que los pilotos japoneses saben sobre operaciones de combate de largo alcance. En ese momento, mientras observan cómo los cazas estadounidenses dominan los cielos de su propia capital con horas de combustible restantes, los pilotos japoneses comienzan a comprender una verdad aterradora. Las reglas de la guerra aérea han cambiado fundamentalmente y nadie se lo dijo. El combate comienza a las 6:58 horas en Mousasino. Y en cuestión de segundos, el capitán Masao Suinaga se da cuenta de que está luchando contra fantasmas. Aviones que no deberían existir, que realizan maniobras que desafían la lógica, pilotados por pilotos que deberían estar conservando desesperadamente combustible para el imposible viaje de regreso a casa. En cambio, los Mustang P-51 están cazando. La voz del mayor Robert W. Moore resuena en su radio hacia su compañero. Blue Fleet, lanza tanques ahora. Tenemos compañía. Suinaga observa con estupefacción e incredulidad cómo los cazas estadounidenses arrojan por la borda sus tanques de combustible externos. No porque estén vacíos, sino porque se están preparando para el combate con combustible de sobra. Eso es imposible, susurra Svánaga en su máscara de oxígeno. Esos tanques deberían haber estado completamente secos hace 50 metros. El indicativo P-51 de Moore se inclina bruscamente y asciende hacia la zona clave 84 de Svánaga. El piloto japonés gira instintivamente para enfrentarse al ataque de frente. Una táctica que le ha resultado útil contra cazas estadounidenses con escasez de combustible en enfrentamientos anteriores. Pero a medida que el Mustang plateado se acerca, Suinaga nota algo que le hiela la sangre. El americano no vuela como un piloto al final de una marcha de la muerte de 700 millas. Está volando como si estuviera operando desde su campo local. Los dos cazas se acercan a una velocidad combinada que supera las 700 millas por hora. Svánaga abre fuego primero, sus dos ametralladoras de 12,7 milímetros y dos cañones de 20 milímetros apuntan hacia el Mustang que se aproxima. Las líneas trazadoras anaranjadas pasan entre los aviones mientras Moore responde con una ráfaga devastadora de ametralladoras calibre 650, cada una disparando 850 balas por minuto. En el último segundo ambos pilotos se rompen. Sunza a la derecha, Moore a la izquierda. Pero en lugar de extender el combate para conservar combustible, como debe hacer todo piloto de caza de largo alcance, Moore inmediatamente retrocede en un giro ascendente hacia la izquierda, persiguiendo a Suinaga con la tenacidad agresiva de un piloto al que le quedan horas de resistencia en combate. Esto es una locura. Svánaga jadea por la radio, mientras genera 5G en un desesperado giro ascendente. ¿Cuánto combustible llevan estos aviones?
Lo que Hanaga no sabe es que el P-51 de Demore comenzó su misión con 400 galones de combustible, más del doble de lo que el piloto japonés haya visto jamás en un caza monomotor. Incluso después de volar 675 metros desde Uima, el Mustang todavía lleva 200 galones, suficiente para una hora de combate de alta intensidad y el largo vuelo de regreso a casa. A 3 millas de distancia, el teniente Ekero Watanabe se encuentra en una situación aún más desesperada. Se ha enfrentado a dos P-51 simultáneamente y están coordinando sus ataques con una precisión que habla de un entrenamiento interminable y una confianza absoluta en las capacidades de sus aviones. Control, aquí Lightning 3. Watanabe transmite frenéticamente, estos cazas no están en movimiento. No están ahorrando combustible. ¿Cómo es posible? El capitán John B. Hampshire, al mando del segundo vuelo de Mustangs del grupo de cazas 506, ha escuchado la pregunta que todos los pilotos japoneses se hacen, hablando con su compañero, el teniente Robert Carr. La voz de Hampshire se escucha por las frecuencias de radio. No lo entienden, ¿verdad? Podemos quedarnos y luchar. Podemos quedarnos y cazar. Podemos llegar a cualquier punto de su imperio y aún así regresar a casa. El impacto psicológico en los pilotos japoneses es inmediato y devastador. Todo en torno a lo cual han construido su estrategia defensiva. La suposición de que los cazas estadounidenses deben retroceder en la costa acaba de ser destrozada por aviones que realizan hazañas imposibles a 650 metros de su base. Watanabe, con su 61 clave, está dañado por repetidos impactos de balas de calibre 0.50 y comete un error fatal. Suponiendo que los estadounidenses deben tener un nivel crítico de combustible, extiende el combate, intentando para sobrevivirlos. En cambio, el P-51 de The Hampshire, volando con la confianza de un piloto que sabe que tiene combustible para horas más de combate, se acerca metódicamente y lanza una ráfaga mortal al motor del caza japonés. El motor Kawasaki HAU-40 explota en un geyser de aceite y refrigerante. La última transmisión de radio de Watanabe, captada por las estaciones terrestres de Tokio, captura el momento de la comprensión. No se van. No se están quedando sin combustible. ¿Cómo llegaron aquí? Mientras tanto, el capitán Tomohiro Ogawa, uno de los pilotos más experimentados de Japón, se encuentra enfrascado en un combate singular con el P-51 del Mayor Moore sobre la fábrica en llamas de Nakajima durante 3 minutos, una eternidad en combate aéreo. Los dos aviones danzaron por el cielo en un ballet mortal de cañonazos y ráfagas de ametralladora. El 84 Ayateate clave de Ogawa, el caza más avanzado de Japón, es teóricamente superior al P-51 en velocidad de ascenso y capacidad de giro. Pero la teoría se desmorona ante la realidad de lo que Moore está volando. Un caza que ha cruzado un océano para llegar a este campo de batalla y aún posee el combustible y la munición para luchar con una agresividad inquebrantable. En una maniobra que será estudiada por los historiadores de la aviación durante décadas, Moore sacrifica deliberadamente altitud por velocidad, descendiendo su Mustang de 4.570 a 2.440 metros en una maniobra que consume un preciado combustible. Cualquier piloto de caza de largo alcance racional estaría guardando hasta la última gota para el viaje de regreso. En cambio, Moore intercambia combustible por ventaja táctica con la confianza de un piloto que conoce las verdaderas capacidades de su avión. Ogawa, tras el picado, se da cuenta de repente de la trampa. Las superiores características de manejo a alta velocidad del P-51 le otorgan mayor ventaja en el picado. Mientras que las abundantes reservas de combustible del Mustang permiten maniobras agresivas que el piloto japonés no puede igualar sin arriesgarse a quedarse sin combustible en su corto vuelo de regreso.
A 2.440 metros, Moore dirige su P-51 hacia un viraje ascendente a la izquierda que apunta sus cañones al Ki-84 de Ogawa. Las ametralladoras calibre 650 disparan en perfecta sincronización, enviando una ráfaga de balas atraviesa el ala izquierda y el tanque de combustible del caza japonés. El último pensamiento consciente de Ogawa mientras su avión inicia su descenso definitivo hacia las calles de Tokio captura a la perfección el momento en que la superioridad aérea japonesa se desvanece. Si han podido llegar tan lejos, si han podido luchar durante tanto tiempo, ya hemos perdido la guerra. A las 7:14 horas, apenas 16 minutos después del primer contacto, el combate ha terminado. 7 cazas japoneses han sido derribados. 2 P-51 de han sufrido daños, pero ambos regresarán a Ewima. Un viaje de ida y vuelta de más de 2.170 kilómetros, imposible para cazas monomotores. Mientras los Mustangs se reagrupan y emprenden su largo viaje de regreso, aún con combustible suficiente para casi 3 horas de vuelo, la comunicación por radio del control terrestre japonés narra la historia de una revolución en la guerra. Todas las unidades informan sobre su estado. ¿Cuántos cazas estadounidenses siguen operativos? ¿Se están retirando a sus portaaviones? Control, no hay portaaviones en un radio de 800 kilómetros. Entonces, ¿a dónde van? El sargento de vuelo Kenji Nakamura, uno de los pocos. Los pilotos japoneses que sobrevivieron al encuentro escribirían más tarde en su diario: hoy vi el futuro de la guerra aérea, y me aterroriza. Si los estadounidenses pueden enviar cazas a cualquier lugar de nuestro imperio con combustible de sobra, entonces ningún lugar está seguro. La patria ya no está protegida por la distancia. Ha comenzado la era de la supremacía aérea estadounidense sobre Japón. Llevados en las alas de aviones que redefinieron lo que era posible en el cielo. El capitán Masao Suinaga nunca regresó a casa desde esa mañana de abril. Su avión clave, el 84 Ayate, encontrado semanas después en un campo de arroz en las afueras de Tokio con sus tanques de combustible vacíos y su piloto muerto por una sola bala de calibre 50 en el corazón, se convirtió en un símbolo de la realidad cambiada de Japón. Lo imposible se había convertido en rutina. Los cazas estadounidenses ahora eran dueños de los cielos del territorio japonés. El impacto psicológico de aquella primera misión de muy largo alcance del P-51 resonó en la Fuerza Aérea del Ejército Imperial japonés como un choque sísmico. El sargento de vuelo Kenji Nakamura, uno de los pocos sobrevivientes del combate del 7 de abril, capturó el momento en su diario. Hemos pasado 3 años aprendiendo a luchar contra los estadounidenses que deben regresar a nuestras costas. Ahora vienen y van a su antojo con combustible para cazarnos como conejos en nuestro propio cielo. En cuestión de días, la estrategia defensiva japonesa experimentó una transformación fundamental. Los pilotos ya no podían confiar en el santuario de la distancia. Los Mustang P-51 de estadounidenses, con su revolucionario alcance de 1.650 millas, podían atacar cualquier punto del imperio japonés y aún así regresar sanos y salvos a Ewima. La certeza matemática que había protegido el corazón industrial de Japón, de que ningún avión de combate con un solo motor podría cruzar distancias tan grandes, había sido borrada por el genio de la ingeniería estadounidense. Los números cuentan la historia de la nueva pesadilla de Japón. Entre el 7 de abril y el 15 de agosto de 1945, los P-51 Mustang volaron 51 misiones de muy largo alcance contra las islas japonesas, realizando vuelos de ida y vuelta de un promedio de 1.350 metros, distancias que habrían sido consideradas una fantasía apenas unos meses antes. Los cazas estadounidenses reclamaron 341 aviones japoneses destruidos por la pérdida de solo 62 P-51. Pero la verdadera devastación no se midió en los aviones derribados.
se midió en el colapso de la moral de los pilotos japoneses. El sargento mayor Isamu Sasaki, un piloto veterano que sobrevivió a la guerra con 38 victorias, recordó más tarde: después de abril de 1945, dejamos de creer que podíamos ganar. Si los estadounidenses podían enviar cazas desde Oima a Tokio con combustible de sobra, ¿qué más podían hacer? ¿Dónde podríamos escondernos? El P-51 Mustang había logrado algo más que una victoria militar. Había creado una revolución en el pensamiento estratégico. La eficiencia de combustible del motor Merlin, combinada con la perfección aerodinámica del Mustang y la enorme capacidad de combustible interno, habían reescrito las reglas de la guerra aérea. Los pilotos japoneses, que habían pasado años explotando las limitaciones de combustible de los cazas estadounidenses, de repente se encontraron superados en alcance y armamento y perseguidos sistemáticamente en su propio territorio. Las últimas palabras del capitán Tomohiro Ogawa, grabadas por el control de tierra antes de que su avión 84 se estrellara en la bahía de Tokio, resultaron proféticas. Si han podido llegar hasta aquí, ya hemos perdido la guerra. Él tenía razón. La capacidad de proyectar el poder de los cazas a lo largo de vastas distancias había cambiado el equilibrio estratégico irrevocablemente. Las fábricas de aviones de Japón, anteriormente protegidas por la geografía, se convirtieron en objetivos habituales de los ataques de los cazas de precisión. El intento japonés de contrarrestar esta nueva amenaza solo acentuó su desesperación. En el verano de 1945, pilotos experimentados como el suboficial Kenji Fujioto intentaban embestir a los B-29 Superfortress, no por honor samurái, sino por la realidad práctica de que las tácticas tradicionales se habían vuelto inútiles contra enemigos que podían aparecer en cualquier lugar con una resistencia ilimitada. Hoy en día, las misiones de muy largo alcance del P-51 Mustang constituyen uno de los mayores ejemplos de la historia de cómo los avances tecnológicos pueden alterar fundamentalmente el curso de la guerra. Los analistas militares modernos todavía estudian esos vuelos imposibles de Oima a Tokio como ejemplos clásicos de cómo el alcance, la resistencia y el alcance estratégico pueden convertirse en armas decisivas. Los Mustang plateados que sorprendieron a los pilotos japoneses sobre Tokio el 7 de abril de 1945 no solo ganaron batallas aéreas, redefinieron lo que era posible en el cielo. Demostraron que con la combinación adecuada de brillantez de ingeniería e innovación táctica, lo imposible se vuelve inevitable. La próxima vez que vea un P-51 Mustang en un museo o en una exhibición aérea, recuerde la pregunta final del capitán Masao Sbanaga. ¿Cómo llegaron aquí? La respuesta cambió el mundo. ¿Qué misiones imposibles cree usted que podrían transformar la guerra actual? Déjamelo saber en los comentarios a continuación. Y no olvides suscribirte para recibir más historias increíbles de los momentos más dramáticos de la Segunda Guerra Mundial.